Bien, estamos ya en las 9 de la mañana y 32 minutos y con mucho gusto estamos recibiendo en la mañana de Arriba Gente al senador Gustavo Penadez. Vamos a dialogar con él a propósito de la interpelación a los ministros de Economía, a la ministra Arbeleche y al ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, y también un poco de la Comisión de Seguimiento a la Pandemia. Senador, ¿qué tal? Buenos días, gracias por aceptar este contacto. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar conectado con ustedes. Bueno, un placer realmente. Bueno, usted ya se ha manifestado claramente que está en contra de esta interpelación. Específicamente, senador, independientemente de que, a ver, la pregunta es medio de perogrullo. Obviamente usted forma parte del oficialismo, no va a estar de acuerdo con una interpelación, o muy difícilmente lo esté, a ministros de su gobierno. Pero independientemente de esa obviedad, ¿entiende que no es el momento oportuno como para hacerlo o hay otros motivos más de fondo también? Es claro que no es el momento oportuno por varios motivos. El primero de ellos está centrado en que no le encontramos razón de ser. Los ministros han comparecido al Parlamento un sinnúmero de veces para explicar las medidas sanitarias, en este caso, y económicas que se han adoptado durante el transcurso de toda la pandemia. No encontramos razón de ser porque no se le va a agregar a ese debate nada nuevo, salvo seguir confrontando cuando una de las recomendaciones que el GACH, cuando compareció ante la Comisión de Seguimiento de la Pandemia en el Senado, recomendaba justamente evitar todo tipo de debate político que lo que hiciera fuese, entre otras cosas, confundir a la ciudadanía sobre el objetivo común que debemos de preservar. Y porque la interpelación, además, si generalmente todas las interpelaciones no tienen consecuencias políticas, esta mucho menos, producto de que se da en un escenario, primero, de riesgo sanitario, y segundo, porque el gobierno sigue manifestando su voluntad de dialogar con la oposición, y la oposición, la decisión que adopta es justamente la de promover una interpelación a ministros en el Senado. Entonces, ni oportuna, ni tampoco, ni por el momento, ni por el fondo, ni por el contenido, ni por la gravedad de la pandemia que estamos atravesando. Sin embargo, Penadez, buenos días. Desde la oposición se señala, por ejemplo, lo dijo ayer Marcos Carámbula, que el presidente del gobierno general se perdió la oportunidad de generar un acuerdo nacional, ¿no?, en el ámbito de la pandemia. Bueno, mire, el problema, ¿sabe cuál es? El problema está que el Frente Amplio asume una actitud bastante férrea, porque dice, o se baja la llave general o nosotros no dialogamos sobre ninguna otra cosa que tenga que ver con la pandemia. Y creo que es imposible iniciar un proceso de diálogo y de negociación cuando los términos que usted maneja son tan absolutos. O sea, usted dice, en definitiva, o se hace lo que yo quiero o nosotros no hablamos. Y creo que esa no es el mejor de los caminos, porque es claro, y no sorprende a nadie, que el gobierno ha decidido no transitar el camino del cierre total de actividades o de, como se ha conocido en las últimas semanas, como la bajada o el apagón general, la bajada de la llave general. Nosotros no compartimos esa idea, pero entre otras cosas por su practicidad y por sus consecuencias. Hoy en el mundo ya se está diciendo, el presidente de España lo dijo ayer, que el confinamiento es una decisión absolutamente equivocada. El comisario para los temas vinculados a las pandemias de la Unión Europea ha dicho exactamente lo mismo. Y entonces nosotros ese camino no estamos dispuestos a transitarlo porque además es de imposible aplicación. Cuando usted decide la restricción obligatoria de circulación, está imponiéndole a la sociedad una obligación que en caso de no ser cumplida o acatada, se debe de aplicar la ley. Y el presidente Lacalle ha sido enfático en decir que él no está dispuesto a sacar a la policía ni sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. ¿Esto es un quiebre político, de politización de la pandemia? ¿Algo que quizás sea difícil volver atrás en el futuro? No, a ver, dialogar en el sistema político uruguayo siempre hay espacio para dialogar. No comprendemos nosotros desde el gobierno los términos absolutos con los que la oposición se está manejando en este sentido. Y además, con la indilgación de responsabilidades, por ejemplo, en el tema de las muertes, con ese concepto nuevo de muertes evitables,
que lo que termina por transmitir es que el gobierno es responsable de los lamentables fallecimientos que están sucediendo. Y eso no es así. Entonces, realmente ese es un clima que se ha ido generando que es absolutamente contraproducente para con el clima que tendría que existir en estos momentos tan difíciles en los que estamos en la etapa final de los contagios, esperemos, gracias al exitoso plan de vacunación que se está llevando adelante. Senador, usted allí menciona algo que no es para nada menor, máxime tomando en cuenta que ayer estaba viendo en Subrayado con Blanca Rodríguez al doctor Carámbula, que hacía especial hincapié, puso mucho énfasis en tratar de insistir en que no había mala intención desde la oposición en la utilización del término muertes evitables. Pero lo hemos visto utilizar este término de muertes evitables ya por varios actores políticos y no políticos que han opinado sobre el tema de la pandemia. Y me detengo allí porque usted ha dicho claramente, es un término que molesta o una definición que molesta porque de alguna manera responsabiliza al gobierno de esas muertes, porque al decir que pueden ser evitables, implícitamente estoy diciendo que no se están haciendo las cosas para que no exista esa cantidad de muertos, ¿verdad? Eso es así. A ver, Humberto, yo he perdido amigos. Todos hemos perdido lamentablemente algún conocido, algún familiar. Todos lamentamos la situación. Ahora, se ha hecho una imputación indirecta que ha ido cobrando sustancia en el relato de algunos, en el cual lo que se pretende es agarrar y decir, no, los fallecimientos, todos lamentables y todos tristísimos, son culpa del gobierno. Y esa es una imputación muy grave, que muchos la han manejado en forma muy ligera. Como nosotros tenemos un gran respeto por la vida, realmente es un tema que nos afecta en lo personal, en lo gubernativo. O sea, y que complica enormemente el diálogo, porque yo no me animaría a hacer una imputación de esa gravedad sobre otros actores. Y entonces, y tiene otras connotaciones de omisiones que deberían o podrían ser pasibles hasta de sanciones penales. Y eso me parece que es absolutamente injusto. Y además no solamente que es injusto, es falso. Entonces, cuando usted pretende, por un lado, decir eso y decir, no hay intencionalidad, como creo que el doctor Carámbula, que lo conozco y sé de su hombría de bien, lo puede decir, pero hay otros que no. Se han conocido en los últimos días reuniones virtuales en las cuales se exhortaba a hacer denuncias internacionales contra el gobierno uruguayo por el tema de las muertes. Y realmente esa terminología y esa situación crispa los ambientes. Y además no solamente, creo que nos estamos olvidando de un actor fundamental en todo esto, en todas estas cosas, que son los familiares de las víctimas, que tienen todo el derecho de pensar, pero ¿cómo? Entonces, mi familiar, mi ser querido, se murió por culpa de alguien. Esas son imputaciones gravísimas que no se admiten bajo ninguna circunstancia. Senador, y le pregunto porque recién estábamos dialogando con la secretaria general Valeria Ripoll prácticamente sobre la situación a nivel del tema de cementerios. Le pregunto porque puede llegar a tener que ver, es concretamente la pregunta, ¿entiende usted que puede tener que ver con ese manejo del concepto muertes evitables? La noticia que llega desde Salto de la necesidad de ampliar el cementerio y una noticia similar que aparece en Montevideo por parte de la Intendencia hablando de una suerte de contingencia frente a la gran cantidad de personas fallecidas que tenemos. ¿Están vinculadas? Mire, lo de Salto es de una irresponsabilidad lo que manejó el Intendente Lima. Fíjese usted que el Intendente Lima imputaba a una reglamentación de 1890, creo, 80, o sea, siglo XIX, el no haber podido actuar en tiempo y forma para cambiarla, puesto que esa reglamentación, que yo calculo que debe venir del tiempo de la epidemia de la fiebre amarilla que asoló nuestro país en el siglo XIX y que ocasionó muchísimos fallecimientos, la obligatoriedad del enterramiento en tierra. O sea, y a su vez dice, bueno, estamos cambiando la reglamentación, que obviamente es lo que habría que haber hecho hace muchísimo tiempo para evitar esa situación. Entonces, se genera una situación bastante tenebrosa y escabrosa
sobre un tema que se podía solucionar en 24 horas cambiando la reglamentación. El intendente de Salto tiene las mayorías en la Junta Departamental para haber enviado inmediatamente un decreto sustitutivo de ese que permitiese el enterramiento de otra manera, porque en aquel tiempo no había los conocimientos que hay hoy en la actualidad, y donde evidentemente se sospechaba en el siglo XIX que el contagio podía también realizarse según donde estuviera enterrada el fallecido. Y eso hoy ya no es así. No es así desde hace más de un siglo. Pero bueno, entonces se generó todo un debate realmente casi que ridículo, tenebrosamente ridículo, sobre esa situación, producto que lo único que tenía que haber hecho el intendente era haberse preocupado de haber cambiado con sus mayorías que tiene en la Junta Departamental una reglamentación del siglo XIX que lo podía haber hecho en 15 minutos. Entonces, agregarle a toda la situación difícil que estamos viviendo esta situación tan espantosa, realmente creo que no contribuye. Yo dudo que, no le atribuyo esto intencionalidad, lo que le atribuyo es impericia, es absoluto desconocimiento del gobierno. Entonces, de la misma manera que en Montevideo estamos muy lejos de una saturación de los cementerios ni nada que se le parezca. Ahora, si usted le agrega al elemento de que lamentablemente los fallecimientos siguen siendo muy altos, cosa que reconocemos todos, toda esta situación, imágenes de cementerios, de tumbas abiertas, de crucifijos en tierra, usted va generando una situación pero tremendamente contraproducente para lo que tendría que ser un manejo mucho más responsable de la situación. Entonces se le van agregando cosas al caldo, diferentes tipos de ingredientes, y eso es lo que va generando que el clima sea un clima como el que lamentablemente estamos transitando. El gobierno sigue apostando al diálogo, el gobierno sigue apostando a la comunicación, el gobierno sigue teniendo la mano tendida. Y, a ver, el presidente de la República ofreció el otro día ponerse al frente nuevamente de una campaña publicitaria de todos los partidos políticos, exhortando a nuevamente mantener las medidas que siguen vigentes. En el Uruguay siguen vigentes todas las medidas que hasta ahora existían. Las restricciones siguen vigentes, se han abierto algunas, pero la mayoría siguen vigentes. La fundamental es la prohibición del derecho a reunión consagrado en la Constitución, proyecto de ley que el Frente Amplio votó en contra incomprensiblemente y que hoy lamentablemente está siendo violentado por muchísima parte de nosotros. Entonces, en el Parlamento estamos esperando lanzar una campaña publicitaria que se sume a la exhortación de quédate en casa, higienizate las manos, usa tapaboca, no excedas de las burbujas, producto que el Frente Amplio no ha contestado hasta el día de hoy si está de acuerdo o no con esa campaña. Entonces, para bailar se necesitan dos. Nosotros estamos. Bien, senador, le queremos agradecer mucho estos minutos que nos ha dispensado en la mañana de Arriba Gente. Hemos estado dialogando con el senador nacionalista Gustavo Penades a propósito del tema de la interpelación, de alguna manera también de lo que fue el trabajo en la Comisión de Seguimiento de la Pandemia y las diferencias que se han dado fundamentalmente de tipo conceptual en las últimas horas con respecto a algunos términos utilizados y lo que, bueno, en este caso el senador Penades entiende o piensa que es erróneo. Le mandamos un abrazo, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto y nos vemos en cualquier momento hablando de temas más agradables. Bien, desde ya le vamos adelantando a nuestros televidentes que mañana tendremos también la posición de la oposición. Creo que está prevista una nota con el miembro interpelante. Exactamente. ¿No? Que es el doctor Daniel Olesker. Exactamente. Que es quien ha convocado y será el miembro interpelante de los dos ministros, tanto de Economía, la ministra Arbeleche, como el ministro de Salud. Ahí está, así compartimos ambas posturas. Claro.